Freedom. It's the one idea that has inspired the best in civilizations and become the bedrock foundation of nations. Often it seems like the very idea of freedom is simply too large to be contained in a single human life. But it's only in the lives of individual people that freedom finds its true purpose. These personal freedoms are what truly matter. The freedom to act, the freedom to associate, and the freedom to both be and become. For over 15 years, 4Life has provided a passport to freedom for thousands of people in over 50 countries worldwide. These people have found freedom from financial fear, freedom to build a business and control their destinies, and freedom to leave a legacy for their posterity. Each day, the 4Life story of together building people plays out in the lives of thousands of families worldwide. Here are just a few of their stories. I like to say that for me, every day above ground is a really good day. We're Ray and Barbara from Winter Springs, Florida. And we're from Winter Springs, but we're from the beach too, because we spend about half our time over there with the ocean as our backyard. You look out, the ocean's, its waves are crashing, it's great. I started my 4Life business at the worst possible, lowest point in my life. I walked into my doctor's office. He looked me right in the eye when he was telling me what's wrong, and he said, it could be a year or two, could be a little longer, referring to how long I was going to live. I came home, I went into a major depression, and that's when I got the call about 4Life Research. I'd heard about network marketing before. I'd been up and down, love-hate relationship, kind of in and out. But there was something special about this company. It grabbed me, the product technology grabbed me. At the same time, I was just in a lot of prayer looking for answers, a way out of my terrible condition, because I had a lot of fear. And all I kept getting was, take care of your family, be a good provider. Even if you die young, Ray, make sure you take care of this money thing for your family. I didn't want to pass away and have them struggle for the rest of their lives. So I was working with this clock going. I needed a liver transplant, and I was running out of time. And I was building my business, and it was growing very, very fast. But kind of the moment of truth came. I started to get really, really sick. And I went into the hospital, and I came out of the hospital, went into the hospital, kind of waiting to get on this liver transplant list. Finally, I got on the liver transplant list, went into the hospital, got a liver transplant, and then a lot of things went wrong. I was in and out of intensive care for 4 months, and it was a scary time, but the business was already built. When my father went into the intensive care for his transplant, I was in high school, and I remember it being sort of like a surreal moment for me. I didn't understand everything that was happening. It was almost as if things like this don't happen to people like us. I mean, that could have been a financial disaster for a lot of people, but for me, because of Ray's strength and perseverance and hard work, we had a life built already. And I think there was like that sense of security, because my dad didn't have a regular job. He had built a 4Life business, and that, I think in the back of her mind, she knew it was going to be okay because of that. My bills were being paid while he was in the hospital for 4 months. I had a place to stay by the hospital while he was recovering. That was only possible because of 4Life, because of what Ray had built for our family with residual income. And I remember them coming home after he got better, he got the liver transplant. And I remember them talking in the kitchen because they had just gone to the mailbox, and their check had actually gone up while they were in the hospital. I mean, he hadn't worked for practically almost a year between the time of before the transplant and then during the time he was in the hospital. I got out of the hospital a few days before Christmas in 2003, and I think it was March of '04, we were pinned the first Platinum International Diamonds with 4Life. We're constantly reminding each other of who we are. And you said, we sell hope.
That touched me. My friend Dave Daughtry says you can get paid for what you start. And we started and hit it hard and worked it hard. Because I understood the promise of this business is you work really hard for a few years and you can achieve freedom. To me, freedom was not having to work for somebody else, not having to work long hours, which is what I always had to do in the restaurant business and other jobs. Weekends, long hours away from my family. Now I do what I want. I work when I want. I work in my periods of strength. And the other blessing is the time. Just being able to do whatever we want to do whenever I want to do it. And I have a strong desire to help single mothers and help them with their needs and their wants. And I do that on a regular basis. Hi, Sylvia. Yes. This is Barbara calling from Esther, Single Mothers Outreach. How you doing today? Non-for-profit organizations such as Esther are very thankful for our volunteers such as Barbara. We could not survive, we could not move to the next level if it wasn't for our faithful volunteers. And also for our partners, For Life being one of our biggest sponsors. You don't fall on your face 100 times to not try again. You know, the whole reason everything happened in your past is to lead you to right now. Not to say, no, I'm not going to try again, but to say, yes, I'm going to try again. I had to try again at the worst time in my life. I had way more excuses than anybody else not to do it. But I also had a dream and a vision to take care of my family and be a good provider and to build something. And, you know, by God's grace, I was able to do that. Tú puedes hacer algo grande con este proyecto de negocio. Lo único que necesitas es tener un deseo ardiente de algo mejor. Y esta oportunidad lo tiene para ti. Mi nombre es Yadir Olivo. Y el mío, Herminio Nevares. Y nos encontramos aquí en el pueblo de Corozal, donde comenzó todo este gran proyecto de negocio. Aquí en nuestra casa, aquí en nuestro hogar. Comenzamos como pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Quién diría que desde aquí hoy se ha expandido un negocio a más de 60 países, donde se mueven millones de puntos alrededor de todo el mundo? En el comienzo, al tomar la decisión de entrar en este proyecto de negocio, vinieron muchos miedos, muchas inseguridades a mi mente, porque para aquel momento yo estaba ejerciendo la profesión de médico veterinario, pero no tenía la habilidad de relacionarme con la gente, no tenía esa habilidad de ser extrovertido, sino que era una persona más bien reservada, una persona que me comunicaba muy poco, pero sí pude ver que había una gran oportunidad. Yo lo que hice fue emprender la acción. Tuve que practicar, tuve que muchas veces pararme frente al espejo, tuve que muchas veces empezar en pequeño. Esto no empezó grande, esto empezó pequeño. Empezamos dando presentaciones de 1 a 1, 2, 3, 4, 5 personas en las casas. Comenzamos a movernos casa por todo Puerto Rico, pero la repetición de relacionarme con tanta gente, la repetición de hacer lo mismo todos los días, esa pasión, ese entusiasmo, la inspiración que teníamos por alcanzar nuestros sueños, no nos dejó que nos detuviéramos. Mi esposo y yo tenemos habilidades diferentes, personalidades diferentes, pero no hemos compenetrado tanto en lo que hemos hecho, que sus grandes ideas yo las he podido poner en práctica y hemos podido trabajar en equipo en el proceso. Mis hijos se han involucrado en lo que estamos haciendo. Todos sabemos lo que hacemos unos de otros. Viajamos el mundo juntos, supuestamente trabajando, pero realmente es disfrutando lo que hacemos, porque amamos lo que hacemos. Y cada vez el proyecto se pone más grande, cada vez el mundo se abre para nosotros, y en este momento el mundo se hace chiquitito ante una idea tan grande como esta. Aquí en las Bahamas trabajando, como siempre, los platinos, los oros, trabajamos en exceso. Esta es la mejor forma de trabajar, así te invitamos a este futuro.
Cada una de las personas que comenzamos en este proyecto de negocio son personas que comenzamos de una forma u otra sin tener ningún tipo de habilidad empresarial. No éramos empresarios, no teníamos conocimientos empresariales, no teníamos habilidades empresariales, pero no permitimos que eso nos detuviera, no permitimos que eso fuera un obstáculo. Simplemente nosotros vimos la oportunidad, vimos nuestros sueños y nos unimos como equipo, nos apoyamos unos a otros, nos fuimos inspirando uno a otro y todo fue un proceso de día a día, mes tras mes, año tras año. Ya ha pasado más de una década, pero una década que nos ha cambiado, nos ha transformado. Ya hoy en día no somos las mismas personas. Cuando me encontré con el doctor Emilio Nevares y su esposa Yadira, donde me hablan de esta oportunidad, yo me encontraba con 3 trabajos, limpiando casa, limpiando patios grandes de campo y cuidando niños. Me hablan de la oportunidad de For Life. ¿Cómo lo voy a hacer? Me conecté a un sistema que Emilio Nevares me fue llevando a ser empresaria del siglo XXI, donde yo no lo era. Hoy soy una empresaria de éxito con unos resultados excelentes. Gracias, Herminio, gracias, Yadira, por conocer esta gran oportunidad que llevo 12 años de historia de éxito viviendo de regalía. El ejemplo que el doctor me ha dado con su integridad, su firmeza constante por estos últimos 10 años, me han dado realmente mayor convicción de que ha sido una persona enviada por Dios a nuestras vidas para que podamos impactar con su ejemplo y con su modelo al mundo entero. Hoy en día realmente vemos cómo su ejemplo en el mundo entero ha cambiado el corazón y la forma de pensar de millones de personas. Bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Barcelona, llegando aquí a nuestra segunda casa. Estamos aquí pues compartiendo con todos nuestros amigos, familiares ya y todo lo que vamos a hacer esto en grande por toda Europa. Así que muchos saludos de aquí desde Barcelona, España. En esta oportunidad como líder, como empresaria, me siento tan feliz porque en cualquier lugar del mundo que llego, que son muchos, siempre hay alguien que te está esperando con amor, que te recibe como si tú fueras parte de una familia. Es increíble cómo la familia extendida que ahora tenemos en este equipo se hace parte de tu vida. Ya no es tu familia de sangre solamente lo que te reciben con amor. Es increíble sentir el cariño, el amor, el agradecimiento, la gratitud de sentirse que tú eres parte de su vida. Estamos cubriendo Europa completo porque estamos en el tiempo de multiplicarnos. Así que hay que darle con todo. Exacto. Estamos expandiendo la visión al mundo y creo que esto es parte de lo que hay que hacer para llegar a la meta final. Yo como tú comencé también en cero. Yo llené un contrato por primera vez, hice lo que tenía que hacer el esfuerzo, poner el trabajo, poner la dedicación, poner el compromiso y las cosas se fueron dando a través del tiempo. Llegué de líder a diamante, luego a presidencial, luego a internacional, luego a oro y finalmente a platino. No ocurrió de un día para el otro, pero un esfuerzo continuo, la disciplina, la persistencia, la consistencia hizo que las cosas ocurrieran. Pero ahora mismo, como platino, para construir este negocio, las cosas básicas que hice en aquel comienzo son las mismas que sigo haciendo. Sigo dando presentaciones en las casas, sigo trabajando y haciendo planificaciones empresariales, sigo llamando prospectos y gente nueva. Y si quiero ayudar a alguien que está comenzando, voy al campo a modelarle qué es lo que hay que hacer para que esa persona, no solamente en teoría, esto es un negocio que se aprende haciéndolo. No esperes a entenderlo todo para hacerlo. Tú lo vas haciendo simultáneamente y mientras vas haciéndolo vas aprendiendo. Así lo aprendí yo, así lo aprendió cada uno de los líderes que hemos alcanzado los resultados. Esa es la parte fundamental que este proyecto de negocio nos da. Nos da esa esperanza de alcanzar un futuro mejor, de poder ser parte de un legado de contribución social, de poder impactar la vida de gente alrededor del mundo. Gente como tú y como yo, que comenzamos con las dudas, con miedos, con inseguridades. Así comenzamos la mayor parte de las personas que damos el primer paso en este negocio. Pero quiero que sepas que toda decisión que tú tomas y emprendes, si te mantienes enfocado y tienes la disciplina para desarrollarla, finalmente vas a lograr los resultados. Tú también la puedes desarrollar, cualquier persona la puede desarrollar a través de una década, lo que he podido ver en el campo, que cualquier persona que tenga un sueño grande, que tenga el deseo ardiente de avanzar, de evolucionar, de crecer, de hacer una vida de contribución, de tener una vida de significado, lo puede hacer. Así que es cuestión que no te detengas, no permitas que nadie te diga que tú no lo puedes hacer, que nadie te diga que tú no lo puedes lograr, porque toda persona que tiene un sueño grande y que tiene el cómo hacerlo, lo puede alcanzar.
My mother has a tendency to take the worst of any situation and make the best of it. She could take the rind of a lemon and make the best lemonade ever. My name is Bonnie Taylor, and I'm from Clovis, California. I've lived here since 2003 with my family, and my favorite thing about being here is that my family is here and I can be close to them. That was a character back then. And what's that, Tomorrowland, right? Tomorrowland, yeah. But look at the fiddler, how different he is. I was even telling Paige. My mother got very, very sick, and she went into a coma, and she was in a coma for almost a year. And during that time, they had no medical insurance, and of course, we wanted to bring in the best doctors and the best help possible to bring her out of this. She spent so many years, the last years of their lives, taking care of them, doing everything she could for them. And I literally lost my home and went $200,000 in debt before she passed away. And when she did pass away, my father was so sad. Within 2 months, he also died of grief. They were my best friends in life, so it was like heart-wrenching. Very, very difficult time. I was literally homeless at this point, and not knowing exactly what to do, I had to get creative because I did not want to live in a cardboard box. I had made up my mind if I did, it was going to be the cutest cardboard box anybody ever saw. I borrowed a car and drove around neighborhoods in my town looking for homes that were empty, where people were selling their homes and they might consider having a house sitter stay at their home until the house was sold. And I talked to 60 of the owners, and out of the 60, most of them thought I was crazy, but 5 of them listened and said, well, you know, I'll consider that. So out of those 5, the very first person that said, yes, you can move in, of course I jumped all over it. This was the house where my For Life business was started. This is when I was homeless, and I went around to 60 different houses asking them if I could house sit their house. And the gentleman named Jimmy that was living here had his house for sale at that time, and he agreed to let me move in. So I did some house sitting for him, and I didn't have any furniture. So he left me a stool to make telephone calls at the kitchen sink and a box spring to sleep on. This is where it all began. Well, when I found this home, I had to borrow money to get a prepaid phone because I had no credit. And I got a call from Dr. Gary Hagan, who is also in For Life and one of the first board members. When Gary Hagan gave her that call and she finally started coming on board and she saw the dramatic effect that Transfer Factor had on her, she immediately just wanted to spread that everywhere with everybody. She called me. She wanted me involved right away, and I'm the biggest skeptic in the world. It took me her a long time to convince me, even though I saw her being successful, and she became very successful very quickly. My business began to grow, and I believe my first check in For Life was $500, and my second check was $700, and my third check was $1,200. But then it began jumping in leaps and bounds and leaps and bounds. And by the end of my first year, I was making $10,000 a month, which isn't too shabby when you don't have any money at all and you're going to live in a cardboard box, you know. And I really talk to people out there that have similar circumstances to me or some kind of hardship they're going through to look at this company seriously. It's not that you have to come in and be experienced or a hotshot. You don't. You just come in and do what you're taught and be enthusiastic and passionate about what you're doing. Be excited about your own future, and you can make this happen. And it certainly happened to me, and it changed the lives of myself and my entire family. No matter what, she's always been geared to the success of the family together, being together, doing things together. I wanted to do this business because I wanted to leave a legacy for my family, and that legacy begins immediately. It doesn't wait until I'm passing on. You're able to do things with your family that you could do, like we went all over the world, we've taken many trips, we've done many things together. We've lived a lifestyle that we would not have lived otherwise. And hopefully my children will not have to go through what I went through with my parents. As far as financial losing everything. I'm hoping that this entire business is a legacy for them so that it will be turned over to them and they can continue with my business. She
truly is leaving a legacy for not just our family, but for every family that she deals with. You just have to decide and then go do it. If you're going to decide you want to change your life and then lay on the couch and do nothing, you're not going to get anywhere. You can't be a couch potato. You have to get up and get into action and do something about it. And if you're willing to do that, you can have anything that you want, especially when network marketing is on earth. Esta es la oportunidad. Esta es la compañía. El éxito no es un pin, no es una posición. El éxito no es un estatus. El éxito es una forma de pensar. Tal como tú piensas, así te conviertes. Yo nací en un pueblo de Puerto Rico, en el pueblo de Corozal. En mi familia somos 12 hijos. Yo hago el número 10. Mis padres no tuvieron resultados, nunca fueron a la escuela. Yo me crié con ellos y ellos nunca me enseñaron que los sueños se podían lograr. Nunca me enseñaron sobre el ingreso residual. Solamente me decían, estudia para que seas algo, pero hasta ahí llegaban. ¿Para que sea qué? ¿Para que sea qué? Abandoné la escuela cuando tenía el 9º grado. Agarré y compré un pasaje y me vine a vivir acá a Miami. Duré 5 años trabajando, ahorré un dinero y me regresé para montar un negocio pensando que podía lograr mis sueños y que podía hacer algo más. Este es el lugar donde yo vine por primera vez cuando tenía 16 años, que abandoné mi casa, mi familia, Puerto Rico, y vine aquí a esta ciudad de Miami a vivir. Y aquí fue donde mis primeros años antes de empezar a trabajar. Aquí está el trailer home donde yo me quedé. En realidad, por no saber administrar un negocio, por no haber tenido la técnica de cómo ser un empresario, perdí todo el dinero que había ahorrado. El negocio se fue a ley de quiebra y ahora estaba sin trabajo, sin casa, sin ingresos, sin crédito, en lo peor que una persona se puede encontrar, en necesidad. Y ahí es donde realmente un amigo me ofrece ya el trabajo de guardia de seguridad. Pero en ese tiempo que yo estuve trabajando de guardia, yo me preparé, leí libros y me convertí en el mejor amigo de todo el mundo y empecé a servir y ayudarle a la gente como si realmente eso fuera la mejor profesión del mundo. Me convertí en el mejor guardia de seguridad del mundo. Él pegaba en las paredes, en cada una de las paredes, mensajes de motivación que él leía en innumerables ocasiones. Y también colocaba retratos y láminas de los lugares que él visitaría y de las casas donde él viviría una vez hiciera realidad su sueño. Aunque era un guardia de seguridad, con poco nivel académico, con poca finanza, pero era rico en pensamientos positivos para emprender cualquier oportunidad que a mí se me presentara. Y es ahí que en el año 2000 recibo una gran llamada, una llamada que hasta hoy ha sido de bendición y seguirá siendo de bendición, que fue la llamada que me hizo mi gran amigo, el doctor Emilio Nevares. Para aquel momento él estaba trabajando como guardia de seguridad, ya nos conocíamos hace tiempo, que habíamos hecho una buena amistad a través de los años. Y recuerdo yo esa primera llamada cuando yo lo llamé por teléfono de aquí de mi casa y él estaba en su caseta y me pregunta que para qué lo llamaba y yo dije, Juan, ¿todavía tienes sueño? Yo le digo, claro que sí, pero ¿cómo lo voy a lograr? Ahí es donde él me dice, ven a mi casa, vamos a juntarnos, que te voy a ofrecer una oportunidad que me acaba de llegar de Estados Unidos. Y cuando llegué, para gran sorpresa, era la compañía For Life. Recuerdo que el día que llegó a ver la oportunidad, nos sentamos aquí al lado de mi oficina, donde había una gran piedra, que tipo de asiento, y ahí lo senté, y ahí le presenté por primera vez esta oportunidad de negocio. Todo comenzó en aquella primera presentación que se le hizo en aquella piedra. Yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 6, pero ya yo tenía un plan. Luego de trabajar por 12 horas en este puesto de seguridad, Juan se cambiaba de ropa y salía a visitar prospectos y a llevar a cabo reuniones de negocio. 1 año y 6 meses de estar haciendo eso. Diciembre 17 del 2001 me pude retirar, abandonar la caseta de guardia de seguridad, decirle adiós a mi jefe para siempre, que lo amo y lo respeto porque me brindó un trabajo por 5 años honesto. Pero no, nada
se compara a lo que realmente es vivir libre financieramente. Sucede que él me invita a un hotel, y cuando llego a ese hotel y yo lo miro hablar al frente, lo escucho, verdaderamente era otra persona. A mí me inspiró muchísimo y yo lo había visto como vivía, 9º grado de estudio, guardia de seguridad, bancarrota total, vivía en un sótano en casa de mi abuela, y yo le dije: mi hermano, no me interesa, pero cuando lo vuelvo a ver, pero habían pasado 4 años y medio, estaba completamente transformado, vistiendo diferente, viviendo diferente, hablando diferente, libre financieramente, viajando el mundo entero. Yo le dije a él: eso es lo que yo quiero para mi familia. Si lo crees, lo puedes lograr. Tú también puedes. En aquel tiempo, cuando conocí a Juan, llevaba 3 meses después que se había retirado de su trabajo. Claro, ha crecido con el tiempo mucho mejor. En ese momento, pues, nos unimos, nos casamos, y para nosotros fue una bendición porque podíamos lograr muchas cosas a través de esta oportunidad, que en ese tiempo soñábamos, teníamos sueños individuales, sueños de pareja también, y gracias a esta oportunidad lo hemos logrado. Mis hijas son tan llenas de amor, de paz, de felicidad, cosas que yo siempre anhelaba, que quería, que nunca pude tener cuando chiquito, pues ahora yo se lo puedo brindar en abundancia. Primero porque he conocido bien a Dios, y segundo porque esta oportunidad de For Life sí que cambia. Una de las cosas que a veces la gente le pregunta: ¿a qué se dedica tu papá? Y ella dice: mi papá ayuda a que puedan gente lograr sus sueños. Y le estamos sembrando eso y canalizando todas las cosas en ella. Y ella dice: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero hacer For Life. Yo quiero pararme allí y hablar. Cuando yo tenga 18 años voy a empezar a hablar como él, como su papá. Lo que yo puedo darme cuenta en este tiempo y descubrir que lo que hoy somos es producto de haber deseado algo. Yo jamás, por ejemplo, si alguien me hubiese dicho que yo en algún día iba a escribir un libro, pues le hubiese dicho: ¿estás loco?